¿Qué tal, amigos de NetTrainers? Estamos haciendo un laboratorio muy parecido al que les mostré en otro video. Tenemos un site-to-site, ¿no es cierto? IPsec entre dos sitios. Teníamos entre este firewall y este otro firewall, eh, como les mostré en un video anterior. Y ahora en este video simplemente agregué otro firewall. La gracia es que este firewall usa una dirección IP dinámica, ya no usa dirección fija. Entonces tenemos, por este lado tenemos una IP fija, pero por el lado de acá tenemos una IP dinámica. Entonces ahí es donde la idea es mostrarle un poco que hay algunos dentro de la configuración, algunos elementos en donde precisamente no es necesario poner la dirección, en este caso la dirección que no sabemos, porque es la dirección de este lado que está dinámica. Entonces, por ejemplo, si voy a este firewall, ¿cierto? Y hacemos un display current para mostrarles la primera, por donde uno empieza con la configuración es lo que tiene que ver con los security policies. Los security policies están acá al final, y si ustedes se fijan, básicamente primero tenemos esta parte invariable, el security policy que va a permitir el tráfico desde una red LAN, desde la red LAN local hasta la red LAN remota, ¿cierto? Es el security policy, está invariable, está permit, tanto para el tráfico de salida, o si la conexión es saliente, como si la conexión es entrante, ¿ya? Después tenemos, pero fíjense dónde cambia la cosa. Cambia en estas otras reglas, en estos otros, acuérdense que el security policy es uno solo, son varias reglas dentro del security policy. Entonces, dentro de esta regla, que es para cuando se genera la conexión IKE, tenemos que definir, ¿no es cierto?, el source zone, que sería el local, el destination zone, que es el untrust, porque es de sitio la internet. Pero en el ejemplo del otro video veíamos que se ponía un source address y un destination address. Acá, como el source address, la dirección de origen, es desconocida porque es dinámica, estoy en el equipo que se llama firewall Lumaco, que es el que estoy suponiendo que tiene una IP dinámica. Entonces no tengo yo la dirección de origen de ese equipo, no sé qué dirección IP va a tener porque es dinámica. Entonces simplemente no la pongo, simplemente se pone el destination address y acción permitir. Y en el VPN, el local in, que es la otra regla, que es suponiendo que la conexión fuera iniciada del otro lado, que no puede ser iniciada en realidad desde el otro lado porque no tienen nuestra IP. Entonces la conexión siempre la tiene que iniciar Lumaco, pero de todas formas existe, ¿no es cierto?, en este caso el permiso para que el tráfico untrust, ¿no es cierto?, que llega hasta el equipo local, de esa dirección de origen sea permitido. No se pone en este caso la destination, porque la destination no la conocemos, con eso la origen, porque es la que viene del otro lado. Esa es la distinción que hay que hacer por el lado de los security policies. Y después, cuando vemos la otra parte de la configuración, que es lo que tiene que ver con todo lo que es el IPsec, entonces fíjense que lo demás, la lista de acceso de encriptación es lo mismo, el IPsec proposal igual, el IKE proposal igual, ¿no es cierto? El IKE peer también hay que poner obviamente la IP del otro lado, porque la IP, se supone que esta IP es la que conocemos, la del sitio central, la de la casa matriz, esa la conocemos. Y lo demás, el policy, todo eso idéntico, ya en este caso. Ahora, ¿qué pasa en el firewall de casa matriz, que supuestamente es que es el de Temuco? Bueno, en este les voy a mostrar. Ahí estamos. Entonces, voy a irme a los policies, a la security policy que están al final, para mostrar esa parte que hay una ligera variación respecto al otro escenario. Entonces, fíjense que el tráfico VPN de salida, ahora este equipo, que es el de Temuco, puede tener VPN tanto con Victoria como con Lumaco, son dos. Entonces, por eso es que él, en su destination address, simplemente se agrega la LAN de Victoria y la LAN de Lumaco. Puede tener dos destinations, tantos como sea necesario, ¿ya? O sea, tenemos que hacer el source zone trust, o sea, nuestra zona de confianza. Se permite el tráfico a una zona de desconfianza, tanto para este destino como para este destino.
por la parte del traffic in, la parte de entrada, lo mismo. Ahora son las direcciones de source. El destination es nuestra red LAN local, pero puede venir el tráfico desde esta LAN remota o desde esta LAN remota a nuestra LAN local. Ahí uno va agregando tantos source address como en el fondo sitios remotos tenga. Y después por el lado del VPN Localout también. ¿Se fijan? Acá en este caso está fíjense que para conexión saliente tenemos, se permite, ¿no es cierto?, la conexión desde nuestro firewall hacia el mundo de la desconfianza, o sea, la internet, ¿cierto? Nuestro source address, que es nuestra IP fija, pero fíjense que no hay un destination address. Claro, porque en el fondo yo tendría que hacer un destination address acá, lo conozco, pero el de acá no lo conozco. Entonces, en el fondo lo hago sin especificar un destination address. Solamente esta política de seguridad que es para la conexión de tipo IKE entre los dos firewall, simplemente especifica una dirección de origen. No especifica una dirección de destino porque en realidad no la conozco, puede ser cualquiera. Y tanto para la conexión entrante, lo mismo. Ahora no especifico un source, pero sí especifico un destination, porque la conexión entrante sí va a llegar a mi IP que es conocida. Entonces hay una diferencia con respecto al escenario que les mostraba en el otro video. Y con respecto a las demás configuraciones que tienen que ver con la parte del IPsec, fíjense que, bueno, obviamente tenemos una lista de acceso de encriptación que es para la VPN con un sitio y para la VPN con el nuevo sitio, ya el que es dinámico, pero como la LAN es fija, ahí está, ¿no es cierto?, desde nuestra LAN local hacia la LAN del Lumaco, perfectamente también creamos esa lista de acceso para que machee el tráfico, ¿cierto?, que va a ser encriptado. El IPsec proposal es igual, el IKE proposal es lo mismo, pero fíjense que acá agregué, porque yo tenía un IKE peer de la oficina de Victoria, que es el que tiene IP fija, por eso yo especifico el remote address, pero fíjense que en el IKE peer de Lumaco simplemente doy el pre-share key, llamo al IKE proposal, pero no especifico un remote address, claro, porque no lo tengo. No sé cuál es la IP de Lumaco, porque es siempre variable, ¿se fijan? Ahí hay una diferencia. Y la otra diferencia es que así como en Cisco creamos los criptomapas dinámicos, ¿cierto?, ya sea en router o en firewall Cisco, acá creamos lo que se llama una IPsec Policy Template. Y dentro de ese Policy Template especifico la lista de acceso de encriptación que va a ir al firewall de Lumaco, el IKE peer, que es Lumaco, y el proposal. ¿Se fijan? Pero no va en el IKE peer. Recuerden que no hay una IP remota, simplemente es una variante de IPsec. En vez de crear un IPsec policy normal, se crea lo que se llama un IPsec policy template, donde se especifican estos parámetros. Y ahora, dentro del IPsec policy formal, que es el mapa, el donde habíamos creado la instancia 10 en la que va hacia Victoria, ahora creamos una instancia 20 donde asignamos el template. Es el mismo concepto que en Cisco cuando creamos criptomapa y criptomapa dinámico. Y los criptomapas dinámicos se asignan a un criptomapa estático. ¿Se fijan? Es el mismo concepto. Y ahora el IPsec policy simplemente es el mapa es el que está aplicado a la puerta, tal cual como ya lo teníamos. Y en base a eso ya tenemos entonces la conexión. Vamos a tener la conexión IPsec por este lado con los dos IPs fijas, pero ahora también el lado del Lumaco puede iniciar una conexión hacia el lado de Temuco y teniendo una IP dinámica, ¿cierto? Que es básicamente, ahí está especificada la VPN. Estamos 10.200.10, que es la IP de este equipo. Está la VPN. Y además también tenemos salida a internet. Eso es fundamental, ¿no es cierto? También tener la salida a internet. ¿Okay? ¿Gracias a qué? Gracias a la diferencia que se hace en las políticas de nateo. Acuérdense que eso les lo mostré en un video anterior. Tenemos que tener la política de nateo hacia la VPN y la política de nateo hacia internet. Eso es idéntico en este caso. Pero acá podemos ver que existe esta función del IPsec, digamos, policy template, ¿ya? Que se asocia a una IPsec policy. Con eso podemos especificar un sitio que tiene IPs de tipo dinámica.
Entonces este es un escenario en donde se complementa con el que vimos en un video anterior, en donde teníamos simplemente un side to side entre dos partes. Acá agregamos una tercera parte. No puedo tener los tres firewalls encendidos al mismo tiempo porque la CPU en realidad se va a 100%. Tengo un computador con un procesador i7, Core i7 básicamente de última generación, y en este momento tengo la CPU con el capturador de video en 80%. Y si más encima enciendo un firewall, tercer firewall, en realidad se me va a 100. Incluso sin el capturador de video ya se va a 100. Por eso, en realidad, a menos que alguien tenga un computador con un procesador muy poderoso, podría encender los tres firewalls. Pero en realidad se puede hacer de a dos perfectamente. ¿Ok? Eso es básicamente lo que le quería mostrar en este nuevo video.